¿Cómo construir e interpretar una ojiva o un polígono de frecuencia acumulada? La ojiva o el polígono de frecuencia acumulada se construyen a partir de una tabla de frecuencia. Aquí tenemos la tabla de frecuencia. Si no tiene conocimiento de cómo elaborar o construir una tabla de frecuencia, se pueden dirigir al link que está en la descripción de este video. Sobre un plano o hoja cuadriculada, trazamos dos ejes, un eje horizontal y un eje vertical. El eje horizontal son los íntegros de clase que van de 123 hasta 187 y el eje vertical corresponde a la frecuencia acumulada que va desde 0 hasta 80. Vamos a hacer las divisiones. Empecemos con el eje X. Damos aquí siempre un espacio de 2 o 3 cuadritos y aquí sería la primera división correspondiente a 123 y siempre dejamos un cuadro de por medio. Y comenzamos a rotular. 123, 131, 139, 147, 155, 163, 171, 179, 187. El eje vertical va desde 0 hasta 80. Como tengo poco espacio, cada división debe ser, por supuesto, con un valor menor. Vamos a hacerlo de 5 en 5. Cada rayita vale 5 unidades. Entonces, ubiquemos esas divisiones. 5, 10, 15, de 5 en 5. ¿Sí? De 5 en 5 hasta llegar a 80. Entonces aquí sería 5, 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 y 80. El eje X es la altura en centímetros y el eje Y es la frecuencia acumulada. Al lado derecho trazamos otro eje vertical que corresponde al porcentaje de frecuencia acumulada. Hago las mismas divisiones, exactamente las mismas divisiones, y recordando que el máximo valor corresponde a 100. El 80 corresponde a 100. Si vamos a la tabla de frecuencia, el 80 está al frente del 100%. Entonces, como tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 divisiones, el 100 se divide por 8. Eso nos da exactamente 12,5. Es decir, que cada dos cuadritos equivalen a 12,5. La siguiente división corresponde a 25%. La siguiente, 37,5%. 50%, que corresponde justamente a 40. La mitad de 80 es 40, la mitad de 100 es 50. 62,5, 75% y 87,5%. Vamos a ubicar los siguientes valores en este gráfico. Vamos a centrarnos únicamente en la frecuencia acumulada y en el límite superior, que va de 131 hasta 187. Notemos que el 131 le corresponde 7. Ubico ese valor con un puntico en el gráfico. 131 le corresponde el 7. Aquí está el 7, aquí ya el 131. Un puntico. La siguiente clase, el 139 le corresponde el 17. 139 le corresponde el 17. Aquí tenemos el 20. Aquí estaría el 17. Siguiente valor. Clase 3, 147 le corresponde el 33. 147 le corresponde el 33. Aquí está el 30, 35. Por aquí está el 33 aproximadamente. Siguiente valor. El 155 le corresponde el 57.
145, perdón, 155 le corresponde el 57. Aquí está 55, por acá queda el 57. Siguiente valor, que es 163. 163 le corresponde el 66. 163 le corresponde el 66. Aquí está el 60, 65, 66. Siguiente valor, el 171 le corresponde el 72. 171 le corresponde el 72. 70, 72. Siguiente valor, a 179 le corresponde el 77. 179 le corresponde el 77. Aquí está el 70, 75, 77. Y finalmente, el 187 le corresponde el 80. 187 le corresponde 80. Estos puntos se unen mediante rectas. Los unimos mediante rectas y obtenemos este gráfico. Este gráfico también se une con el eje X. Lo unimos con el 123. Este gráfico se llama la ojiva o el polígono de frecuencia acumulada. ¿Cómo lo interpretamos? Por ejemplo, este punto que corresponde a 33, corresponde a 33 y a 147. ¿Cómo lo interpretamos? Decimos lo siguiente, que 33 estudiantes miden menos de 147 centímetros o 47 estudiantes miden más de 147 centímetros. Ese 47 se obtiene de restar 80, que es la máxima frecuencia acumulada, menos 33, y eso me da entonces 47. Otra forma de hacer esa interpretación es tomando el porcentaje de frecuencia acumulada. El 41,25% de los estudiantes miden menos de 147 centímetros. Observemos que el 147, si mueve a la derecha, esto corresponde a 41,25%. ¿Por qué es tan exacto ese valor? Porque si mueve a mitad de la frecuencia, notemos que el 33 le corresponde exactamente 41,25%. Entonces decimos que el 41,25% de los estudiantes miden menos de 147 centímetros. O 58,75% de los estudiantes miden más de 147 centímetros. Es decir, que al 100% le restamos 41,25 para obtener el 58,75%. Vamos a hacer otras interpretaciones. Aquí tengo nuevamente trazado el polígono de frecuencia acumulada o la ojiva. Y vamos a responder la siguiente pregunta. Responder en forma gráfica. ¿Cuántos estudiantes de la muestra o de los 80 datos que tenemos miden menos de 150 centímetros? Para ello, me ubico en el eje de las X y ubicamos el 150. Recordemos que esto mide exactamente, cada división mide 4. Esto mide 4. De 147 a 155 hay 8. Por consiguiente, esto es 4. 147 más 4 me da 151. Ese 151 está ubicado acá. Por consiguiente, el 150 queda un poco a la izquierda de 151. Por ese punto trazo una vertical hasta que corto la ojiva y me desplazo hacia la izquierda. Y leo ese valor aproximadamente. Me da entonces 42. Decimos que 42 estudiantes miden menos de 150 centímetros. Esa es la respuesta. Segunda pregunta. ¿Cuántos estudiantes de la muestra miden más de 170 centímetros?
ubicamos el 170, que está, por supuesto, a la izquierda de 171. Aquí está el 170. Lo ubicamos, nuevamente trazo una línea vertical que corte a la ojiva y me desplazo nuevamente a la izquierda. Y notamos que me da aproximadamente un 71. Según mi criterio es 71. Puede ser que a usted le dé 72. Eso depende del criterio del observador. Las respuestas son 9 estudiantes. ¿Por qué razón? Porque están preguntando los que miden más de. Y el polígono de frecuencia acumulada siempre se interpreta con los que miden menos de. Por consiguiente, ese 71 corresponde a los que miden menos de 171 centímetros. La pregunta es los que miden más. Por consiguiente, a 80 le restamos 71 y eso me da 9. 9 estudiantes miden más de 170 centímetros. Pregunta 3. ¿Qué porcentaje de la muestra mide menos de 165 centímetros? Ubicamos el 165 en nuestro gráfico. Aquí está el 165. Trazo una vertical hasta que corte la ojiva y me desplazo a la derecha. ¿Por qué razón? Porque preguntan por el porcentaje. Y el porcentaje, recordemos que está ubicado al lado derecho. Esto es el porcentaje de frecuencia acumulada. Me voy a la derecha y observamos que este valor es aproximadamente un 84%. Mucha gente pensará que es 85, 87, 88. Eso depende del criterio del observador. En mi caso sería 84%. Respuesta: el 84% de las muestras o de la muestra miden menos de 165 centímetros. Pregunta número 4. ¿Qué porcentaje de la muestra miden más de 140 centímetros? Ubicamos el 140 en mi eje horizontal. Aquí está el 140, cercano al 139. Levanto la vertical hasta que corto la ojiva y nuevamente me desplazo a la derecha. Y eso me da un valor de 24%. ¿Qué significa ese 24%? Que 24% de los estudiantes o de la muestra miden menos de 140 centímetros. Están preguntando por los que miden más de. Por consiguiente, al 100% le restamos 24 y eso me da 76. El 76% de la muestra miden más de 140 centímetros. Ahora vamos a resolver estas mismas preguntas usando un método matemático o analítico. Veamos la primera pregunta. Responder en forma analítica. ¿Cuántos estudiantes de la muestra miden menos de 150 centímetros? No es necesario ubicarme en el gráfico, solamente tengo como referente la tabla de frecuencia. El método que se va a utilizar es el método de la interpolación. ¿Qué consiste? El 150 se ubica en la columna del límite superior. El 150 está entre 147 y 155. Aquí colocamos el 150. El 147 se encuentra al frente del 33 en la frecuencia acumulada y el 155 se encuentra al frente del 57. Por consiguiente, el 150 se encuentra entre 33 y 57. Coloco aquí una X para saber que ese valor está entre 33 y 57. Voy a transcribir esta información la transcribo en este espacio. Límite superior y frecuencia acumulada. El 147 le corresponde 33, el 150 le corresponde X y el 155 le corresponde 57. Y hacemos los siguientes cálculos. A 150 le restamos 147. Dividido a 155 le restamos 147. Eso es igual a X
menos 33 sobre 57 menos 33. De esta ecuación, la x se despeja de la siguiente forma. Hago las restas. 150 menos 147 es 3. 155 menos 147, 8. X menos 33 no se pueden restar. Y 57 menos 33 da 24. El 24 que está dividiendo pasa a multiplicar y el 33 que está restando pasa a sumar. Por consiguiente nos queda 3 octavos por 24 más 33 es igual a x. Esa operación matemática nos da exactamente 42. Respuesta: 42 estudiantes miden menos de 150 centímetros. Y lo podemos comparar con nuestras respuestas gráficas. Segunda pregunta. ¿Cuántos estudiantes de la muestra miden más de 170 centímetros? Lo hacemos por el mismo método de interpolación. Ubicamos en la columna del límite superior el 170, que está ubicado entre 163 y 171. El 163 está al frente del 66, el 171 al frente del 72. Por consiguiente, el 170 está entre 66 y 72 y colocamos una X. Después de ello, vamos a transcribir esos datos nuevamente. Límite superior, frecuencia acumulada, 163 le corresponde el 66, 170 le corresponde la X, 171 le corresponde el 72 y hacemos los siguientes cálculos. 170 menos 163 sobre 171 menos 163 es igual a x menos 66 sobre 72 menos 66. Hacemos las restas correspondientes. 7 sobre 8 es igual a x menos 66 sobre 6. El 6 pasa a multiplicar a 7 octavos y el 66 pasa a sumar. Es decir, nos queda 7 sobre 8 por 6 más 66, eso es igual a x. Y el resultado es 71,25. ¿Qué significa ese 71,25? Recordemos que estamos hablando de cuántos estudiantes de la muestra. Estamos hablando por cantidad de estudiantes. No podemos decir 71,25 estudiantes. Se aproxima a 71. ¿Qué significa el 71? Que 71 estudiantes miden menos de 170 centímetros. La pregunta es, ¿cuántos miden más? Entonces simplemente a 80 le restamos 71 y eso me da 9. 9 estudiantes miden más de 170 centímetros. El 9 resulta de restar 80 menos 71. Pregunta siguiente. ¿Qué porcentaje de la muestra miden menos de 165 centímetros? Ubicamos el 165 que está entre 163 a 171. Y el 163 está al frente del 82,5. Está hablando de un porcentaje. Entonces me ubico en el porcentaje de frecuencia acumulada. El 171 está al frente del 90% y el 165 al frente de la X. ¿Qué quiere decir? Que el valor que vamos a hallar está entre 90 y 82,5. Vamos a transcribir esta información. Límite superior y porcentaje de frecuencia acumulada. 163 al frente del 82,5, 165 al frente de la X, 171 al frente del 90.
hacemos los cálculos, 165 menos 163 sobre 171 menos 163, eso es igual a x menos 82,5 sobre 90 menos 82,5. 165 menos 163 da 2, 171 menos 163 da 8, x menos 82,5 se ha indicado y 90 menos 82,5 nos da 7,5. El 7,5 pasa a multiplicar y el 82,5 pasa a sumar. Es decir, que 2 sobre 8 por 7,5 más 82,5. Eso corresponde a x. Esa operación da exactamente 84,375. Como es porcentaje, podemos trabajar con decimales, con 2, 3, 4 decimales, no importa. Pero siempre es bueno aproximar a 2 decimales. Eso me da 84,38%. El 84,38% de la muestra miden menos de 165 centímetros. O el 84,30% de los estudiantes miden menos de 165 centímetros. Pregunta 4. ¿Qué porcentaje de la muestra miden más de 140 centímetros? El método, como ya lo hemos dicho, se llama el método de interpolación. Ubicamos el 140 entre 139 y 147. El 139 le corresponde 21,25 y el 146 le corresponde el 49,25. Aquí colocamos el valor de la x, que está entre 21,25 y 40,25. Vamos a esto a trasladarlo, aquí nuevamente lo escribimos, 139 le corresponde 21,25, 140 le corresponde la x y 147 le corresponde el 41,25%. No olvidemos que como están poniendo por porcentaje, se interpola con el porcentaje de frecuencia acumulada. Hacemos las operaciones, 140 menos 139 sobre 147 menos 139. Eso es igual a x menos 21,25 sobre 147 sobre 49,25 menos 21,25. Eso sería 1/8 igual a x menos 21,25 sobre 20. El 20 pasa a multiplicar a 1/8 y a sumar y se le suma 21,25. Es decir, que 1/8 por 20 más 21,25 nos da la x. Ese valor nos da exactamente 23,75%. La pregunta es los que miden más de. Por consiguiente, la respuesta sería 76,25% de los estudiantes o de la muestra miden más de 140 centímetros. Y ese 76,25 sale de restar 100 menos 23,75%. Siguiente pregunta. ¿Cuántos estudiantes de la muestra miden entre 139 a 171 centímetros? Notemos que estos valores están en la tabla. Entre 139 a 171 centímetros. Entonces, total de estudiantes que miden entre 139 centímetros a 171 centímetros, ¿a qué es igual? A sumar las frecuencias absolutas desde F3 hasta F6. Estamos incluyendo desde 139 hasta 171. Es decir, F3 más F4 más F5 más F6. Es decir, 16 más 24 más 9 más 6. Eso nos da entonces 55. 55 estudiantes miden entre 139 a 171 centímetros. Otra forma es ubicar el 139 en el límite superior y el 171.
Y observemos que el 139 está al frente del 17 y el 171 al frente del 72. Es decir, vamos a restar la frecuencia acumulada F6, fila 6, menos la fila 2, donde está el 139, F2. Es decir, a 72 le restamos 17 y eso me da 55. Es otra forma de hacer el cálculo. Otra pregunta. Estamos aprendiendo a interpretar la tabla de frecuencia o también la ojiva. ¿Cuántos estudiantes de la población miden entre 131 centímetros a 163 centímetros? Bien, aquí preguntan por los estudiantes de la población. Recordemos que esta tabla de frecuencia se construyó a partir de una población de 7.200 estudiantes. Vamos a calcular cuántos estudiantes miden entre 131 a 163 centímetros. Hacemos la interpolación con el porcentaje, hacemos los cálculos con el porcentaje de frecuencia acumulada. El 131 al 163 están entre la clase 2 a la clase 5. Es decir, sumamos el porcentaje de frecuencia F2, F3, F4 y F5. O sea, sería 12,5 más 20 más 30 más 11,25 y eso me da 73,75%. Otra forma es ubicarme en la columna correspondiente al límite superior. El 131 le corresponde el 8,75% en el porcentaje de frecuencia acumulada y el 163 le corresponde el 82,5% en el porcentaje de la frecuencia acumulada. Es decir, estamos restando el porcentaje de frecuencia acumulada F5 menos el porcentaje de frecuencia acumulada F1. Es decir, 82,5 menos 8,75. Eso nos da exactamente 73,75%. La pregunta es cuántos estudiantes de la población miden entre 131 a 163 centímetros. Este valor del 73,75% lo multiplicamos por 7.200, ¿sí? Nos da 5.310. Recordemos que para multiplicar por porcentajes se multiplica el 73,75 por 7.200 y se divide por 100. Eso nos da 5.310 estudiantes. Otra pregunta. ¿Cuántos estudiantes de la población miden entre 142 centímetros a 152 centímetros? Notemos que estos valores no están en la tabla, no se encuentran. Por consiguiente, hay que interpolar dos veces, para 142 y para 152. La pregunta es, ¿cuántos estudiantes de la población? Vamos a interpolar con el porcentaje de frecuencia acumulada. Ubiquemos el 142, que está entre 139 a 147. El 139 le corresponde 21,25. 147 le corresponde 41,25. 142 le corresponde la X. Vamos a hacer esa transcripción de los datos. 139, 21,25, 142 la X y 147 le corresponde el 41,25. Y hacemos los cálculos de interpolación. 142 menos 139 sobre 147 menos 139 igual a X menos 21,25 sobre 41,25 menos 21,25. Hacemos las restas correspondientes. 3 sobre 8, esto se ha indicado, no se puede restar, sobre, esto me da 20. El 20 pasa a multiplicar a 3 octavos y el 21,25 pasa a sumar. Este valor nos da exactamente 28,75%. ¿Qué significa este valor?
que el 28,75% de los estudiantes miden menos de 142 centímetros. Bien, vamos ahora a interpolar con 152. El 152 está entre 147 y 155. 147 le corresponde 41,25, 152 la X y 155 le corresponde el 71,25. Vamos esta información aquí a colocarla nuevamente. Aquí la colocamos y hacemos los cálculos de interpolación. 152 menos 147 sobre 155 menos 147 es igual a X menos 41,25 sobre 71,25 menos 41,25. Hacemos las restas correspondientes. Esa resta no se puede hacer sobre 30. El 30 pasa a multiplicar a 5 octavos y el 41,25 pasa a sumar. Eso nos da exactamente el 60%. El 60% de los estudiantes miden menos de 152 centímetros. Estos dos valores se restan. 60 menos 28,75% y nos da el 31,25%. La pregunta es, ¿cuántos estudiantes de la población miden entre 142 a 152? Por consiguiente, le sacamos el 31,25% a 7.200. Multiplicamos 31,25 por 7.200 y sigue por 100. Eso nos da 2.250 estudiantes. Esa es la respuesta. Como estamos tomando una información de una muestra de 80 datos y lo llevo a la población, yo puedo asumir aproximadamente que de los 7.200 estudiantes, aproximadamente 2.250 miden entre 142 a 152 centímetros. No olviden suscribirse a mi canal y darle like al video. Dejen sus dudas o inquietudes en los comentarios de este video. O, si lo desean, me pueden escribir a mi correo antoniopinto2709@gmail.com. Muchas gracias.